Hola, Rodolfo Castro, para abordar en esta oportunidad el comienzo de un trabajo en gestión. Habíamos visto las grandes dificultades para aproximarse a la consulta. Luego vimos, una vez que nos damos cuenta que hay algo distinto que tenemos que hacer y nos vemos obligados en todo sentido de la palabra porque o estamos cansados o estamos enojados o estamos eh, bombardeados por cuentas que no podemos pagar o que difícilmente pagamos y decimos al final de cuenta, etcétera, etcétera. ¿Por dónde empezamos? Esa es la pregunta. ¿Por dónde es conveniente empezar? Lo primero que yo planteo es no hacer nada hasta tanto no analicemos la situación. Diagnóstico. Primero, diagnóstico. No tocar nada a lo loco. Lo más difícil es el comienzo. ¿Por qué? Porque al principio tenemos que hacer un análisis de la situación. Muchas veces este análisis está dificultado porque no hay datos. ¿Sí? ¿Cuál es el gross average de tus ventas? No hay ni idea. ¿Y qué es eso? ¿Cuánto te sale un cliente aproximadamente? ¿Cómo que sale un cliente? ¿Mm? ¿O cuánto es el porcentaje de retorno, el retorno de la inversión de tu... ¿Mm? ¿Y cuál es el costo operativo? Son todos datos que son fundamentales, ¿sí? Y muchas veces no los tenemos. Entonces tenemos que manejarnos al principio en base a los resultados que vemos, cantidad de metros cuadrados, cantidad de alumnos, cantidad de trabajadores, ingresos, egresos, diferencias, pero no son exactas. Muchas veces no hay promedios. Se sabe que, bueno, esto es complejo en sí mismo, pero no es imposible. ¿Sí? Ya de hecho, el no al rendimiento, el no a la productividad ya lo tenemos. Entonces ya podemos comenzar simplemente estudiando la situación. Una vez que tenemos el estudio más o menos, tenemos que ver por dónde comenzamos. La experiencia me dice que no podemos comenzar con todo. Tenemos que comenzar con algo. ¿Y qué es lo que conviene más? Yo diría que son las ventas. Es lo que a mí me ha dado más resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tan solo con un sistema de atención, con un sistema mínimo de atención, en donde demostremos al cliente que nos interesa y que aprendemos a escucharlo, y aprendemos a ofrecerle lo que nos está pidiendo, a partir de ahí ya se multiplican las ventas. No solamente la cantidad de ventas, sino la cantidad de meses por cada venta. Y hablamos de nuevas ventas, pero ni que hablar con las reventas. ¿Mm? Empezamos a trabajar con algún aspecto ya a partir de las ventas de quién vende, dónde vende, y empezamos a mezclar algunos aspectos de los otros elementos de la gestión. ¿No? Cuando hablamos de quién vende, también hablamos de recursos humanos. Al principio hay que hacer toda una gradación, ¿verdad? Al principio quizás no haya ni recepcionista. Bueno, que aprendan a vender los que están. Después aparecerá una recepcionista, si es que no la había, que aprenderá a vender. Pero también después, cuando veamos que esto no es suficiente y que este sistema nos sirve, vamos a crear una división entre recepción y ventas. Una vez que tenemos la recepción y las ventas separadas, empezamos a la tarde, que es el horario en donde se acumula mayor cantidad de gente. Pero luego nos damos cuenta que esto no es suficiente. Metemos otro vendedor. Pero luego vamos a meter uno en la mañana. Y entonces esto tiene toda una gradación predecible. Y es lo que estoy acostumbrado a hacer. Pero lo primero que tenemos que hacer es convencernos de que cuando estamos tocando un elemento, como las ventas, estamos tocando varias cosas a la vez. Entonces, si no tenemos la cautela y no tenemos la visión en el mediano y a largo plazo de la empresa, y de forma apresurada metemos la mano lo primero que se nos ocurre, esto puede ser peligroso. O sea que lo que necesitamos nosotros es una visión de empresa en el mediano y a largo plazo. ¿Sí? Por lo tanto, ojo lo que toquemos. ¿Qué sí son las ventas? Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En función de qué? ¿En función de qué parámetro vamos a trabajar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es el futuro
son los pasos que vamos a hacer, ¿sí? Ya dijimos venta, y a la vez que trabajamos venta, trabajamos recursos humanos, procedimientos, infraestructura, etcétera. Luego, ¿qué es lo que viene? ¿Sí? Hay que trabajar en marketing porque hay que buscar nuevos clientes. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuántas veces se me ha pedido, bueno, hay que trabajar, queremos hacer, y no tenemos en cuenta quién lo va a hacer? Pero quién lo va a hacer no depende tanto de la persona que contratemos, sino de quién la manda. ¿Quién es el cabeza? ¿Cómo lo está pensando? ¿Tiene capacidad de seleccionar a las personas adecuadamente? El 90% de los problemas ocurren cuando contratamos a alguien que no es conveniente. ¿Mm? En las empresas pequeñas y medianas, que suelen ser familiares, aparece el tío, el amigo, la hermana, el padre, y tenemos un problema empresarial, y luego tenemos un problema empresarial y familiar. ¿Mm? ¿Quién no ha contratado al mejor amigo que termina peleándose? O sea, elegimos y en función de qué cosa elegimos, qué está en juego cuando elegimos a quién elegimos, cómo hacer para poder discriminar elementos familiares o emocionales o afectivos con elementos empresariales, formales. ¿Mm? Bueno, empezamos con selección y luego vemos cómo le pagamos, cuáles son las políticas de remuneración y después seguimos con el tipo de trabajo que va a hacer. ¿Sí? Hay una descripción de cargo y cómo se va a relacionar con el dueño o con el jefe o con el coordinador, organigrama. Segundo paso, recursos humanos. Pensar la empresa desde quiénes. Y recién, en tercer lugar, iremos a captar, a posicionar, a trabajar en marketing. Claro que anteriormente también lo trabajamos, pero tangencialmente no podemos abordar toda la complejidad de una empresa, pero sí podemos planificarla. Y ahí sí, tercer paso, primer paso, venta, segundo paso, recursos humanos, tercer paso, marketing. Y ahí entramos en marketing electrónico, marketing presencial, las 23 estrategias de marketing que implica un trabajo permanente, planificado, un plan de marketing, un plan de inversiones en marketing, que hace que la empresa funcione de manera sistemática y yo diría a través de un buen software automática de todos los recursos que posee la empresa. ¿Sí? Y una vez que estamos en marketing y estamos en recursos humanos, tenemos quien lo haga y tenemos la suficiente cantidad de dinero para poder pagar todo eso y para poder, obviamente, tener un superávit, empezamos a trabajar en la calidad y la productividad. ¿Sí? La calidad y la productividad es un resultado de cómo trabajamos, no es otra cosa de cómo se hacen las cosas en la empresa. ¿Sí? Estandarizar procedimientos, evaluar procedimientos, repetir lo que está bien hecho, mejorar lo que no está hecho correctamente, etcétera, etcétera. Y a partir de esta secuencia, la empresa, y como consecuencia de este buen trabajo, aparecerán resultados que no son mejoras, diría, aritméticas, son geométricas. De 1 pasamos a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, 16, 32, 64, y así. Ese es el camino de la empresa que estoy acostumbrado a ver. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos una visión de la complejidad de la gestión y cuál es el camino que la experiencia me ha enseñado que debe seguir una empresa pequeña y mediana en el ámbito del fitness. Nada, ya tienes una idea, te invito a que reflexiones sobre todos estos temas y que cualquier cosa que necesites te bajes todos los informes gratuitos que están dentro de la página web de www.clubesigimnasios.com, que te hagas socio del boletín electrónico de Clubes y Gimnasios que está que tienes el enlace en la página inicial, y de esa manera vas a estar informado por una empresa
especializada en gestión de fitness, no en gestión de cualquier cosa, es de fitness, ¿sí? Con larga experiencia y con los testimonios que pueden garantizarte un trabajo serio y que, bueno, no lo decimos nosotros, simplemente pinchan testimonio y escucha y ve lo que tienen para decir las personas que han trabajado con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias y te deseo lo mejor. Hasta pronto.